Sí, muchas gracias. Bien, hermanos, vamos a empezar entonces, vamos a leer el capítulo 5 de Gálatas, aunque yo me enfocaré en los versículos del 13 en adelante, pero bueno, vamos a leer todo el capítulo para tener así el contexto, ¿verdad? Y este es uno de todos los 6 capítulos de Gálatas fueron muy bonitos, muy hermosos, que es parte de lo que leímos. Dice el versículo 1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caídos. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado de la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a hacer oración, hermanos. Gracias, Señor, todo por todas tus bendiciones. Gracias porque llegamos a este momento de este culto, en donde nos ponemos presos a escuchar tu palabra. Señor, te pido que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón, y que sean de bendición para mis hermanos como han sido para mí. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, hermanos, el título de esta mañana se llama Viviendo en la libertad de Jesús. Viviendo en la libertad de Jesús. Y bueno, este libro de los Gálatas, que es un libro muy, muy bonito, como yo creo que todas las cartas de Pablo, ¿no? Son muy animosas y tienen una gran enseñanza. Y bueno, aquí se empezaba a hablar porque empezaban a decir aquí la gente de Galacia que vea diferentes tipos de evangelios. Y bueno, Pablo les decía que solamente hay un solo evangelio. Y probablemente hasta en nuestros tiempos haya muchas corrientes, haya muchas ideas, haya inclusive muchas prácticas, costumbres, pero siempre habrá un solo evangelio, ¿verdad? Que es el de anunciar las buenas nuevas y una fe y un arrepentimiento. También en este pasaje, lo que ahorita lo leímos y podemos ver en capítulos anteriores, habla mucho acerca también del tema de la circuncisión.
y lo habla más que nada como una apariencia, ¿no? Como lo que ahorita le estudiamos en la mañana, ¿verdad? Un legalismo, una apariencia. Y bueno, todo esto es bueno cuando esa apariencia que nosotros estamos dando es realmente el resultado de lo que creemos, ¿verdad? Es el resultado de lo que hay dentro de nosotros. Y también como hablábamos ahorita en la mañana, ¿verdad? Con asertividad, ¿no? Que ahorita leíamos esa palabra, que también es una de las palabras nuevas para mí. Por ahí dice que hablaba esto de la ley, ¿no? Y lo difícil que es cumplir la ley. Y bueno, gracias a esa dificultades que es cumplir la ley y la prácticamente imposible que es cumplir la ley, es algo que nos lleva a buscar a Jesús, ¿verdad? La única salvación, como la ley es imposible de cumplir, o al menos, pues yo creo, bueno, pues se puede decir que es imposible de cumplir, la única forma de poder ser justificados es a través de Jesús, ¿verdad? De Jesús y de los méritos de Jesús. Y Él es el que va a producir en nosotros esa obediencia, ¿no? El momento a cumplir y obedecer lo que la Biblia nos indica. Y bueno, en este pasaje podemos ver también aparte, ver cómo se refleja una santificación y sobre todo esto de la libertad, ¿no? De la libertad. Y Pablo empieza hablando en este capítulo que acabamos de leer, diciendo o exhortándonos a decir, por lo tanto, estar firmes, ¿no? Mantenerse firmes, para no volver a regresar y volver a ser esclavos. Una vez que hemos encontrado esa libertad, pues ahora hay que mantenernos firmes, es lo que nos recomienda Pablo. Y bueno, hermano, vamos a ver entonces 5 puntos rápidamente de este tema, de este sermón que se llama Viviendo la Libertad en Jesús. Entonces, son 5 aspectos que nos permiten a nosotros vivir esta libertad de Jesús, ¿verdad? Que Pablo nos invita y que nos exhorta. El primer punto es, para vivir esta libertad en Jesús, es sirviendo con amor los unos a los otros. Dice los versículos 3 y 14, si volvemos a nuestra lectura, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y continúa diciendo, sino servidos por el amor los unos a los otros. Porque toda la ley es en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bien, hermanos, creo que la libertad en sí es la esencia del cristiano, ¿verdad? La esencia es el fundamento de la vida cristiana, esa libertad que ahora tenemos, que inclusive se puede confundir ahorita tanto como libertinaje, ¿verdad? Que no es el caso, pero también se pudiera confundir con la gente de afuera, decir, oye, pues estos cristianos lo menos que tienen es libertad, ¿verdad? Porque en realidad lo que tienen es mucha carencia, pueden pensar, ¿verdad? Tienen mucha carencia de hacer otras cosas, pero hacer cosas ¿qué? Pues hacer los deseos de la carne, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Creo que la libertad realmente es cuando nosotros tenemos esa libertad de poder hacer lo que Dios quiere que haga en nuestras vidas, ¿no? Es cuando podemos tener esa libertad de poder seguir el deseo de Dios y poder cumplir su voluntad. Dice la palabra de Dios que es algo muy importante en estos capítulos que hemos visto. Dice, sino servidos por el amor de Jesús, ¿verdad? Por el amor, sino servidos por amor los unos a los otros. Pero ese ejemplo que nosotros podemos tener del amor, de servir los unos a los otros, pues es el amor que Jesús vino a mostrar, ¿no? Y también en la mañana estudiábamos, Jesús vino al mundo y él pudo tenía todo para poder actuar y hacer lo que él quería, ¿verdad? Sin embargo, vino a humillarse, vino a servirnos, vino a darnos un ejemplo de servicio, vino a darnos un amor pero vino a darnos un ejemplo de amor, de compasión, de escuchar a la gente, y esa debe ser nuestra principal motivación para amarnos los unos a los otros. Por ahí dice en ese mismo pasaje más adelante en el versículo, dice, para que toda la ley se cumpla. Entonces, si nosotros nos vamos allá, digo, la ley es muy amplia, ¿no? Tendríamos que leer todo el Pentateuco. Pero vamos a leer nada más allá los versículos de Éxodo, donde vienen los 10 mandamientos. En Éxodo 20, versículos del 12 al 17, dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen. Te estoy leyendo los mandamientos del 6 al 10, ¿verdad? Los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, leer la ley sería mucho, pero leo este resumen, ¿verdad? De estos mandamientos que tienen que hablar de la persona o del cristiano y su relación con los demás, ¿no? Entonces, aquí Pablo les decía, oye, pues si tú quieres cumplir la ley, pues aquí está, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esa era parte de resumir la ley. Y bueno, nosotros, ¿qué quiere decir el amar al prójimo como a mí mismo? ¿Verdad? A veces es una frase muy pequeña, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿qué tanto encierra esta oración? Entonces, nosotros obviamente nos queremos mucho, ¿verdad? Yo seguramente le digo a mi esposa, no, es que yo me quiero mucho y por eso hice esto, ¿verdad? O por eso no sé, cené esta cosa muy rica, o me compré esta camisa porque yo me quiero mucho, le digo a ella repetidamente, ¿no? Entonces, esta espontaneidad que nosotros tenemos de querernos, pues esa misma espontaneidad debe fluir con las demás personas, ¿verdad? De quererlos en esa misma rapidez y velocidad. Y no sería muy difícil decir, oye, voy a comprarme un libro de instrucciones para ver cómo puedo tratar al prójimo. Pues a lo mejor puede haber, yo no sé si haya un manual así de cómo amar a tu prójimo como a ti mismo. Realmente sería algo muy sencillo, hay algo muy espontáneo. Y bueno, si queremos nosotros ver en la Biblia, pues ahora en todo este año que hemos estado leyendo la Biblia muy detenidamente, al menos ahorita en la mañana mencionábamos a Esdras y Nehemías, ¿no? Nehemías era una persona que demostró un gran amor por todo su pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando él caminaba y unas personas estaban ahí muy tristes y llorando? Y le dice, oye, ¿por qué pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué lloran? Le dice, no, pues es que los muros están derribados, las puertas. Y bueno, Nehemías tenía una gran posición, ¿verdad? Ya hemos hablado hace algunos meses, y en vez de olvidarse, decir, oye, pues yo vivo muy bien, ¿verdad? Él con todo el amor demostrado, pues dio toda para su pueblo, ¿no? Mostrando un gran amor. También otro ejemplo de gran amor, que realmente han sido muy espontáneos y muy rápidos, pues es el que también leímos ahí en el libro de Esther, ¿no? Con Mardoqueo, que también él sacrificó su muy buena posición a su sobrina o hija adoptiva, que era Esther, y pues también estaba muy bien ella situada junto al rey, y le decía, oye, pues te la tienes que jugar, ¿verdad? Tienes que jugártela por tu pueblo. Oye, es que a mí el rey me puede matar porque si yo no tengo un aviso o un permiso del rey de hablar, tú tienes que hacerlo por el amor al pueblo. Entonces hay muchas formas, hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan del amor, pero obviamente el máximo ejemplo pues, es el de Jesús, ¿verdad? Que vino al mundo a salvarnos a todos a través de su sacrificio. Entonces es algo que nosotros debemos de estar amándonos constantemente unos a otros, ¿verdad? Es el primer paso, o es la primera evidencia de estar viviendo o estar experimentando esa libertad en Cristo Jesús. Y también hace unos meses que leíamos, bueno, hace un mes, ¿verdad? Que estábamos leyendo también la carta de Tesalonicenses, vimos en los primeros versículos, primer capítulo, que esa iglesia se amaba cada vez más y más, ¿se acuerdan? Que ese amor que entre los hermanos iba creciendo de una forma muy rápida, que el mismo Pablo se sorprendía, ¿no? Pero qué rapidez están teniendo esos tesalonicenses. Entonces era parte de ellos, estaban evidenciando esa libertad en Cristo Jesús. Entonces ahí también les hago esa pregunta a ustedes, hermanos. ¿Estamos evidenciando ante Jesús ese amor de unos con otros? Yo creo que sí, gracias a Dios, porque hay en la iglesia y se siente ese amor, pero tenemos que ser como esa iglesia de los tesalonicenses, ¿verdad? Que vaya creciendo más y más. El segundo punto de este mensaje, ¿verdad? Que es el de viviendo la libertad de Jesús, la podemos ver ahí en los versículos 16 y 18. Versículos 16 y 18. Y en este segundo punto, evidenciamos esa libertad en Cristo cuando caminamos en una vida santa. Dicen estos versículos 16 y 18, 16, 17 y 18.
Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces aquí nos está hablando como que hay una lucha entre la carne y entre el Espíritu. Y sigue diciendo, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guardados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Entonces nuevamente aquí Pablo empieza a hablar aquí a los Gálatas, ¿verdad? Porque diciendo, oye, pues si vas a guardar la ley, pues tienes que guardar toda la ley completa, ¿verdad? Y como mencionamos en la mañana, pues estamos haciendo en vano el sacrificio de Jesús. Si realmente estamos nosotros aceptando esa salvación que Jesús vino a morir por nosotros y a dar su vida, pues es lo que nosotros necesitamos para ser salvos, ¿no? Y para poder ser justificados de la ley. Entonces ahora aquí el apóstol Pablo nos exhorta a andar en el Espíritu, ¿verdad? Dice el versículo 16 al inicio. Digo pues, andad en el Espíritu. Y bueno, hermanos, para nosotros que estamos ahí, digo, no los puedo ver así en forma física, pero ¿qué significaría esta acción, ¿verdad? De andar. Entonces el andar pues es una imagen de un viajero, ¿verdad? De una persona a lo largo de toda su vida, o cómo anda, ¿verdad? A veces nosotros cuando le preguntamos a alguien, oye, ¿cómo está aquel amigo? No, pues anda en malos pasos. Entonces es una frase, ¿verdad? Que a veces dicen, oye, pues realmente cuál es su conducta, cuál es su comportamiento, qué es lo que está practicando, ¿verdad? ¿Por dónde va caminando en la vida? Eso quiere decir esta palabra de andar, ¿verdad? Digo, pues, andar y en el Espíritu. ¿Y qué podrá hacer esto de andar en el Espíritu? Pues es precisamente esto de caminar en una vida santa, ¿verdad? Andar en el Espíritu, podemos nosotros mencionar, primeramente significa que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Cuando andamos en el Espíritu es porque el Espíritu Santo está en vosotros. Porque tenemos esa sensibilidad y esa influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Simplemente nosotros nos estamos llevando, estamos reaccionando de acuerdo al Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos dando evidencia. Y ahorita vamos a ir viendo más a detalle, pues obviamente que las obras de la carne y luego las obras del Espíritu, ¿verdad? Pero cuando andamos en el Espíritu es porque el Espíritu Santo vive en nosotros, es porque somos influenciados por el Espíritu Santo. Y también leíamos hace tiempo o estudiábamos juntos hace también algunos meses que el Espíritu Santo es el que nos habla, ¿verdad? Cuando estamos nosotros leyendo nuestra Biblia, es el que nos dice, ¿verdad? Es el que nos revela y es el que nos habla, ¿verdad? Podemos estarla leyendo y podemos estar sacando muy buenos datos estadísticos, pero el Espíritu Santo es el que nos va a hablar y nos va a tocar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces el andar en el Espíritu Santo es precisamente estar leyendo la palabra de Dios y estar siendo alimentados, estar siendo revelados. Y bueno, esto lo que es la vida del Espíritu Santo no es un legalismo, ¿verdad? Nuevamente aquí decía en la última parte del versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y es aquí la gran lucha, ¿verdad? La gran parte de lo que en este libro de Gálatas escuchamos, ¿verdad? Decía, pues, la gente o los judíos, ¿verdad? También hablábamos ahorita en la mañana, oye, es que esos querían guardar toda la ley. Y decíamos, no, si yo la guardo, no soy una persona intachable. Y entonces aquí hablábamos de hipocresía, en la mañana, ¿verdad? Tocábamos esos temas, y que a lo mejor era una falsa apariencia, ¿verdad? Decir, oye, yo estoy guardando la ley y no pasa nada. Y hasta no omitían leer el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Porque dijo, no es necesario todo esto, porque yo guardo la ley. Y también hablábamos de que, pues, todavía en nuestros tiempos hay gente que, pues, sigue pensando así, ¿verdad? Dice, no, pues yo me porto bien y no hago ninguna otra cosa. Entonces realmente el Espíritu Santo es el que nos va a hacer caminar en una vida santa, ¿verdad? No necesariamente guardar la ley, que ya dijimos que es imposible de guardar, ¿verdad? Sino que es el Espíritu Santo el que nos va a estar redarguyendo y nos va a estar motivando y haciéndonos más bien que la obediencia se refleje en nosotros gracias a la labor del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, para nosotros tener una libertad en Cristo, primeramente debemos de servir, o más bien es una de las partes, ¿verdad? De acuerdo a la luz de este pasaje, es servirnos los unos a otros con amor, es tener una vida santa, gracias al Espíritu Santo. Y el tercer punto lo podemos ver ahí en los versículos del 18 al 21, superando
las obras de la carne, ¿no? Entonces, ahorita le vamos a dar nuevamente porque yo las leo, hermanos, y se me hacen muchas. Entonces yo las conté, porque pues, bueno, yo soy contador, ¿verdad? Entonces yo me dedico a contar. Entonces, si yo cuento aquí, eso nomás abrí porque ya se me... Yo las conté y conté 18, hermanos. No sé si usted también las puede contar, pues cuéntelas. Y son 18 acciones que Pablo está aquí mencionando, ¿no? Que Pablo nos está compartiendo. Entonces dice la palabra de Dios ahí en versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. ¿Y las conté, hermanos? 18, 18 acciones. Y bueno, dentro de estas acciones podemos ver alguna clasificación importante de todas estas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos por ahí sexuales o sensuales, ¿verdad? Que son unas importantes. Hay otras que son religiosas, hay otras que son interpersonales y hay otras que son de comunidad. Entonces no vamos a entrar en detalle en cada una de ellas porque necesitaría, pues, no sé, a lo mejor 4 domingos, mamá no está un poco predicar, 4 domingos, ir viendo cada una de estos puntos, pero bueno, son al menos las más importantes. Y esto habla acerca de lo que ahorita leíamos, de esa lucha que hay entre el espíritu y la carne, ¿no? El espíritu y la carne están haciendo una lucha y bueno, es una lucha invisible, ¿verdad? Nosotros no podemos ver, imagínense ustedes que vean un hermano que esté así, o sea, como que estuviera haciendo una lucha, ¿no? O sea, está luchando entre los deseos de la carne y los del Espíritu Santo. Es una lucha invisible, ¿no? No sé si a usted le ha tocado ver a alguien que esté luchando, ¿verdad? Pero al menos el resultado sí es visible, o sea, el resultado sí es exterior y podemos ver que una persona pues realmente se ha dejado llevar por los deseos de la carne o no, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso Pablo es tan específico y menciona estas pues 18 acciones que lo que nos puede ayudar a nosotros es caminando en esta o viviendo la libertad en Cristo, nos va a permitir superar estas obras y deseos de la carne, ¿no? Entonces los primeros 4, hermanos, son deseos sensuales, ¿no? Son deseos que tienen que ver, pues lamentablemente, con el sexo, ¿no? Es el adulterio, que es algo muy delicado, porque realmente están violando un pacto tan hermoso y tan sagrado como lo es el matrimonio. Dios vino a instituir a la familia y al matrimonio, y ese es uno de los pecados, pues, muy terribles, ¿no? El adulterio. Después por ahí tenemos la fornicación, ¿verdad? Que precisamente a lo mejor se pudiera dar, no precisamente entre gente casada, pudieran ser algunos solteros. La inmundicia, ¿verdad? Que puede ser todo lo opuesto a lo que es la pureza. Y son obras de la carne, ¿verdad? Inclusive pudiera aquí hablarse un poco a lo mejor de una mala, ¿cómo se puede decir eso? De unas malas expresiones, ¿no? De las personas, a lo mejor malas palabras, o a lo mejor hablar en doble sentido, ¿no? Todo esto es inmundicia. Y la lasciva, que es la cuarta de este primer grupo, que son acciones inmorales, acciones de inmoralidad sexual, es la lasciva. Entonces también es algo que nosotros estamos viviendo muy día con día, ¿no? Por ejemplo, si usted en las mañanas ve las noticias, pues lamentablemente podemos oír o escuchar, ¿verdad? De acciones de acoso sexual que hay en la calle, a veces en los autobuses, a veces en el metro, en las calles, ¿verdad? Es una lasciva, ¿no? Cuando la gente empieza, pero más bien los hombres empiezan a perder respeto regularmente con las mujeres, ¿verdad? Entonces son estos cuatro primeras acciones: adulterio, fornicación, inmundicia y lasciva, tienen que ver pues con la vida sexual, ¿verdad? Religiosa, perdón, sexual y sensual. Y luego vienen por ahí los siguientes 2 que tienen que ver con pecados religiosos, que vienen siendo la idolatría y la hechicería. Entonces, también la idolatría, pues es cuando realmente estamos poniendo otros dioses pequeños en lugar del único Dios verdadero. Entonces, criticamos mucho cuando hemos leído todo el Antiguo Testamento, de que pues su pueblo constantemente tenía otros dioses y practicaban la idolatría.
y a veces nos apresuramos mucho y los criticamos de inmediato, ¿verdad? Y a veces nosotros también empezamos a poner a otras cosas en el lugar del único Dios verdadero. Pues también Pablo aquí ataca o exhorta mucho con la idolatría. La hechicería también nos habla ahí acerca de bueno, de poderes ocultos y poderes espirituales, ¿verdad? Por ahí decían, estaba yo estudiando un poco ayer, y decía que esto de la hechicería tenía que ver originalmente con el término farmacia, que es el uso de drogas. Entonces era cuando la hechicería también era cuando unas personas tenían que tomar algo pues para poder evidenciar o poder tener otra apariencia, ¿no? Disfrutar de una forma diferente la situación. Entonces todos estos pecados, pero sin embargo, no, también no nos vayamos muy lejos, ¿no? Hace tiempo, yo regularmente me gusta mucho andar corriendo, como les he dicho, y corrí ahí por ahí, por fuentes del, ¿cómo se llama? Por el Puente del Valle, donde está el corredor del río, ¿no? Del río que está aquí por el sur. Bueno, es un corredor que tiene como 2,5 kilómetros, entonces yo hago dos y medio, pues son 5 kilómetros, ¿verdad? Entonces yo cuando voy a correr hay un espacio, hay una área verde muy grande, yo creo que son casi como unos 50 metros cuadrados, y hay por ahí unas clases de yoga. Entonces cuando voy pasando veo a la persona que dice, recibamos la energía y pongamos las manos abiertas para recibir toda la energía, y anden descalzos para recibir la energía por medio de los pies. Entonces a veces seguimos viendo estas hechicerías, ¿no? De una forma o de otra, pero seguimos viendo que esto sigue quitando el lugar del Dios verdadero, y sigue habiendo otras formas, ¿verdad? Otras formas de energía que nos enseñen, ¿verdad? Digo, pudiera haber aquí también que dijera, oye, pues no es tan malo, no es tan bueno, ¿verdad? Yo mismo he escuchado en otras, más bien he leído, y yo creo que todos lo hemos hecho, que el andar descalzos es muy saludable, es saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, uno recibe no sé, de las hierbas y caminar en pasto, es agradable, y a lo mejor puede tener su beneficio científico, ¿verdad? No lo sé, pero tampoco depender, ¿verdad? Decir, oye, pues esta energía, este árbol me está alimentando, nos está alimentando porque es creación de Dios y nos alimenta el oxígeno, ¿verdad? Que Dios hizo para todos nosotros, pero a veces queremos quitarle ese lugar, ¿verdad? Pues con viviendo de libertad podemos evitar todos estos deseos de la carne. Y luego continuando, porque son 4 sexuales, son 2 religiosos, y luego vienen los interpersonales, que también aquí Pablo detalla. No sé si, por ejemplo, yo la primera vez que lo leía, cuando era más pequeño, o más bien cuando era pequeño, decía, oye, pues son muchos, ¿no? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Por qué Pablo tendría que haber sido tan específico y haber dicho todas estas palabras? Imagino que la situación pues acá, en aquellos tiempos, cuando Dios le hablaba a estos galos, ¿verdad? De Galicia, pues imagínense todo lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Toda la influencia que había de mundanal, cómo ellos habían aceptado a Cristo y luego volvían a ver o tener influencia con otros evangelios, ¿verdad? Lo que decíamos, otras enseñanzas, y se volvía a perder. O también todo lo que ellos sabían, todos estos cristianos de Galicia, como somos nosotros, hemos sido arrebatados de estas malas prácticas. Yo no dudo que muchos de los cristianos de hoy en día, pues estas prácticas ellos las hacíamos en el pasado, pero sin embargo Pablo les dice, oye, pues esto ya lo superamos y ya no hay que regresar a estas situaciones, ¿no? A estas malas prácticas. Y bueno, yo recuerdo que tenía un buen compañero de trabajo que siempre me decía, lo más difícil en cualquier tipo de negocio son las relaciones interpersonales, ¿no? Y me acuerdo que él me decía, oye, yo me puedo equivocar, Paco, me decía él, ¿verdad? Me puedo equivocar en facturar mal, ¿verdad? En mandar producir algo que esté incorrecto, o a lo mejor en dar una cotización equivocada, y me he equivocado, pero cuando no me quiero equivocar es cuando ofendo a alguien, ¿verdad? Cuando puedo ofender a alguien, cuando puedo insultar a un subordinado, a un compañero. Y yo le decía, muy bien, exacto, esto es lo que dices tú, es exactamente lo que dice la Biblia, porque esta persona no era una persona cristiana, ¿eh? Pero una forma como de tener empatía con él, decir, oye, tu sentimiento que tienes es el mismo sentimiento, ¿eh? Aliméntalo a través de la lectura. Y bueno, por ahí vienen otros 2 pecados más, que son pecados sociales.
la embriaguez y las orgías. Entonces estos regularmente son pecados que se realizan, pero en forma común, ¿verdad? Entre varias compañías o entre amigos, entre compañeros. Entonces, bueno, son estas 18 acciones que la libertad en Cristo nos va a ayudar a vencerlas, ¿verdad? Ojalá que todos ustedes me digan, hermanos, pues todas estas, gracias a Dios, ya han quedado en el pasado, ¿verdad? Yo no tengo ningún temor de tenerlas, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, pero si por ahí seguimos teniendo peleas entre lo espiritual y lo carnal, gracias a Dios la libertad en Cristo y el Espíritu Santo nos van a ayudar a vencer todo ese tipo de cosas, ¿no? Solamente es cosa de ser dóciles a la palabra de Dios, ¿verdad? Y al Espíritu Santo. La cuarta forma de manifestar esta libertad en Cristo Jesús es evidenciando los frutos el fruto del Espíritu. Porque los versículos 22 y 23, hermanos, dice por ahí, más bien dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu, y también los conté, ¿verdad? Creo que son 9. Dice, bueno, yo al principio me leía más los frutos del Espíritu, porque dice aquí más el fruto del Espíritu. Entonces yo también me había tentado como que a corregir, ¿verdad? Porque decía, no, son 9, entonces más los frutos del Espíritu. Y aquí la palabra de Dios dice muy puntualmente en el versículo, más el fruto del Espíritu. Entonces esto, hermanos, esto es como conocemos hoy en día, pues es un paquete, ¿verdad? Es un combo. Es un combo donde Dios nos está bendiciendo y el Espíritu Santo nos está evidenciando, nos está dando un crecimiento en el cual podemos detener estas 9 acciones, ¿verdad? Van en grupo también. Yo no puedo decir, oye, pues yo nada más tengo todas, pero la paciencia no se me da, ¿verdad? O la templanza. O sea, realmente es un combo porque dice más el fruto del Espíritu. Y bueno, es también muy importante de que mencione el amor en forma, más bien el amor va por delante, porque creo que es el más importante y los otros de los demás 8 acciones, pues simplemente son evidencias o formas de demostrar el amor de Dios, ¿no? Entonces, por ahí tenemos primeramente el gozo, más bien el amor, ¿verdad? Que el amor es enseñado por Jesús, por todo lo que Él hizo en la cruz, y ese mismo amor, ¿verdad? Que debe de estar floreciendo sobre nosotros, ¿verdad? De estar haciendo el bien a los demás sin necesidad de esperar algo más, ¿verdad? Simplemente como un siervo, ¿verdad? Como Jesús siempre será nuestro principal instructor y maestro. El gozo, pues también es una alegría, ¿verdad? Soportar aún en la adversidad, tener el gozo. Yo en la mañana estaba escuchando a mi hermano Apolo, un testimonio de un misionero que estuvo en China y ahorita está en una fase terminal de cáncer, ¿no? Ya se está complicando todo su organismo. Y en la mañana estaba escuchando un video de él, no sé si lo hizo, creo que lo hizo durante la semana, pero él, a pesar de tener tanta enfermedad y ya estar batallando para hablar, hermanos, el gozo a nadie se lo arrebataba. Y él decía, pues ya estoy listo para lo que sigue. Y hasta todavía decía, oye, estoy muy contento de estar dando un video, porque yo puedo estar siendo todavía de inspiración para los que me están escuchando, ¿verdad? Y él mencionaba, pues yo voy a hacer un video porque no es, para mí es muy difícil, como tantas, es un misionero, donde tanta gente le escribe y le dice, no le puedo estar contestando a uno por uno, ¿verdad? Entonces prefiero hacer un video y decir cómo Dios me ha bendecido aún en la enfermedad, ¿no? Entonces es el gozo, ¿verdad? Es el gozo que nosotros debemos de sentir y manifestar, que aún en situaciones difíciles y complicadas, debe de aflorar, ¿verdad? Y creo que es parte de lo que vamos a ir viendo en cada una de esas acciones. Dice la paz, ¿qué dice Filipenses 4:7? ¿Se acuerdan ustedes? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo recuerdo también en mis experiencias de andar corriendo y de andar yendo al cerro. Yo me acuerdo cuando voy al cerro de la Silla, el teleférico, regularmente hago unos 40 minutos en subir al teleférico. Y cuando platico con gente, inclusive un poco más arriba, me dicen, no, es que a mí me gusta venir acá por la paz que hay, ¿no? Te olvidas de todo lo que hay en la ciudad, ¿no? Te olvidas del ruido, te olvidas de los problemas, te olvidas, no sé, de los políticos, llegas acá y hay una paz. Yo digo, pues está bien, o sea, no está mal, o sea, sí hay paz arriba, no sé si alguno de ustedes ha ido para allá,
pues hay un silencio y se puede oír las aves, se puede ver la naturaleza, es una paz. Pero yo no le dije a esta persona, ¿verdad? Lo hubiera estado, y para la próxima vez que me vuelvan a decir, se lo voy a decir, se los prometo, ¿verdad? Pero yo les diría, yo necesito venir acá arriba para tener paz. Yo puedo tener paz aún allá abajo, aún con los políticos, ¿verdad? Si a ti no te parecen, yo puedo tener paz. Yo puedo tener paz aún en la contingencia. Yo puedo tener paz aunque haya escasez, porque esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? No es como el mundo la cree tener. Después por ahí vemos la paciencia. También la paciencia es la virtud de esperar, ¿verdad? A través de las dificultades, tener confianza en que Dios va a obrar al final, ¿verdad? Y que la salvación nadie nos la va a arrebatar, ¿verdad? Aún en la enfermedad hay paciencia, ¿verdad? De que Jesús va a tomar nuestras vidas. La fe, pues, es la cerveza y convicción de lo que se espera, ¿verdad? Dice por allá el libro de Hebreos. Pero también es saber y tener la confianza de que el poder de Dios va a actuar, ¿verdad? Va a actuar en su debido tiempo. Y bueno, continúa hablando también de mansedumbre, templanza, ¿verdad? Que también la mansedumbre es manejar o poder detener la ira y el enojo, la contienda, ¿verdad? A veces decimos, no, es que me sacó de mis casillas, ¿no? La otra vez que meditábamos en el encuentro con el Gadareno, decíamos, oye, pues todos tenemos un Gadareno dentro de nuestro interior, ¿verdad? Que de repente sale y aflora, hoy se le salió el Gadareno. Sí, ¿verdad? Pero la mansedumbre es a veces tener esa calma, ¿verdad? De poder moderar y de poder decir a la ira, hacerla a un lado. Y la templanza, pues digo, también son palabras muy bonitas como para meditarse muy detenidamente, ¿verdad? Pero la templanza es tener también ese balance, ¿no? Poder balancear las emociones, ¿no? Poder tener un autocontrol. Entonces podemos hablar mucho de esto, de este fruto del Espíritu Santo, pero volviendo al tema principal, ¿verdad? Que es viviendo la libertad en Jesús, esta expresión de viviendo la libertad de Jesús nos va a poder evidenciar o disfrutar estos frutos del Espíritu. Y finalmente el quinto punto, según los versículos 24 y 26, viviendo la libertad en Jesucristo, nos van a mantener en sintonía con el Espíritu Santo. Dice el versículo 24 en adelante, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Continúa diciendo, no hagáis vanagloria, irritándonos unos a otros, y envidiándonos unos a otros. Pero el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, viviendo y experimentando esta libertad en Cristo, nos va a poder mantener en sintonía con el Espíritu Santo. Y aquí Pablo hace una muy buena ilustración, una buena exhortación de que dice clavar en la cruz nuestros deseos de la carne. También me llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Por qué pone este nombre de la cruz y utiliza ese término de crucificado? Y bueno, es una palabra muy importante, ¿verdad? Porque es un término de muerte, ¿verdad? Y es un término de muerte y de dolor, ¿verdad? Simplemente cuando nosotros no conocemos a Cristo y los deseos de la carne son los que florecen en nuestra vida, el conocer a Cristo nos ayuda a esos pecados de la carne, clavarlos en la cruz, y a lo mejor va a ser doloroso para nosotros dejar ese viejo hombre, ¿verdad? Pero es necesario hacer reflejo de la cruz de Cristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios allá en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos y tenemos que negar nuestra mala forma de vivir y nuestros deseos de la carne para buscar solamente a Jesús. Dice también la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles cosas viejas pasaron? Pues a lo mejor estos 18 acciones que vimos hace ratito, ¿va? Todas las demás cosas, esas cosas ya pasaron. Porque ahora somos nuevos en Cristo. Tenemos ese mismo sentir. Y ahora dice, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuáles cosas ahora son hechas nuevas?
pues a lo mejor son todos estos, el fruto del Espíritu, el gozo, paz, la paciencia. Es decir, ya dejamos la idolatría, ya dejamos de estar lastimando a nuestros enemigos, las envidias, esas cosas viejas ya pasaron, y ahora las cosas nuevas, el gozo, paz, la templanza, todas ellas son ahora cosas nuevas. Y bueno, esto de vivir la libertad en Cristo Jesús, precisamente nos ayuda a mantener esta sintonía con el Espíritu Santo. También dice la palabra, es uno de los pasajes muy favoritos de mi papá, porque se lo oigo escuchar muy frecuentemente, pero dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces debemos tener nosotros también ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ese mismo sentir debe haber también en nosotros, ¿no? Debemos despojarnos de nosotros mismos y ser siervos ante Dios, ¿verdad? Ser siervos ante los demás, tener una vida de servicio. Pues bien, hermanos, este libro de Gálatas, 5 aspectos importantes, si nosotros los pudiéramos ver de una forma distinta o negativa más bien, si nosotros no tenemos esa libertad en Cristo Jesús, pues vamos a volver a ser esclavos del pecado, vamos a regresar a lo que Pablo tenía y lo que estos Gálatas estaban practicando, y diciendo, oye, pues ustedes están siendo nuevamente esclavos. Sin esa libertad, ustedes no van a poder experimentar el amor de unos con otros. Sin esa libertad en Cristo Jesús no pueden experimentar y tampoco vivir una vida santa. Sin esa libertad van a ser presa de los deseos de la carne, va a venir Satanás y sin problema los va a arrebatar. Sin esa libertad en Cristo Jesús, usted no va a poder vivir y disfrutar el fruto del Espíritu Santo. Y sin esa libertad que ofrece Cristo Jesús, nunca podemos estar en sintonía con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermano, yo les invito a todos ustedes de que disfrutemos, ¿no? Y gocemos esta libertad que Jesús nos ha dado. Porque ahora somos verdaderamente libres, ¿no? Esas cadenas del pecado y esas cadenas de la ley que ya habían sido, era un peso enorme, ¿no? Y solamente algunos judíos decían, oye, pues yo lo puedo cumplir, en teoría, ¿verdad? Yo puedo cumplir toda esta ley. Todo este pecado, pues, hacía que la gente estuviera prácticamente encadenado. Y Dios vino a libertarnos, ¿verdad? Dios vino a darnos libertad ahora en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si ustedes me lo permiten, voy a hacer una oración final, ¿verdad? Para cerrar este mensaje. Y ya después cantaremos nuevamente este canto, ¿verdad? Que precisamente nos dice victoria en Cristo. Gracias, Señor, te damos por todas tus bondades. Gracias por esta libertad que tú nos has venido a dar. Gracias porque ahora podemos decir que somos realmente libres. Gracias porque nos has podido romper esta pesada losa que teníamos en las espaldas, que era la ley, y es el pecado, Señor. Gracias porque en ti, en tu muerte y en tu resurrección, y en haber tomado nuestro lugar, podemos ahora disfrutar de esta libertad, Señor. Quédate con nosotros en nuestras mentes y en nuestros corazones. Permítenos tener un domingo, continuar con este domingo en santidad y en amor y en adoración para contigo, y también danos una semana llena de bendiciones. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.